La psicología educativa es una ciencia interdisciplinar, autónoma, con sus propios paradigmas, fruto de la interacción de la psicología y las ciencias de la educación. El objetivo de la psicología educativa es el estudio de la pedagogía y sus efectos sobre los estudiantes y los métodos de enseñanza. Divide los métodos de enseñanza en 4 categorías para el estudio de las experiencias de enseñanza-aprendizaje: metodológico inductivo, metodológico deductivo y metodológico sintético y metodológico analítico. La psicología educativa está basada en la capacidad del individuo de pensar, sentir y llevar a cabo acciones, y además estudia los cambios debido a la maduración, tomando en cuenta las variables psicológicas del sujeto y el contexto. Existen 3 tendencias. Primero, el estudio de las formas del comportamiento cognitivo cada vez más complejas. La segunda, el comportamiento del conocimiento humano y su desempeño en las diferentes formas de aprendizaje. Tercero, el carácter significativo y la comprensión como parte del proceso de aprendizaje. La psicología educativa realiza aportes en el campo de la metodología de la enseñanza, enfatizando en la importancia del aprendizaje significativo y duradero, y en la captación del interés de los estudiantes. Método inductivo. Se denominan así cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos particulares hasta llegar al principio general que lo rige. Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje. La inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al concepto de la ley científica. El método deductivo consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más generales. El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios generales. El método sintético reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para cambiarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente con claridad. El método analítico, por medio del análisis, se estudian los hechos y fenómenos separados sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ellos, cómo están organizados y cómo funcionan estos elementos. Dificultades al tratar el hecho o fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de observación, atención y descripción. Algunos de los precursores de la psicología educativa son Wilhelm Wundt, psicólogo alemán que comprendió la importancia de estudiar la conducta de forma sistemática, así como la naturaleza y contenido de los pensamientos. Influyó en el método con el que más tarde se estudiarían muchas conductas educativas. William James, uno de los primeros psicólogos que afrontaron y debatieron públicamente problemas educativos, hizo un verdadero esfuerzo por introducir la psicología al mundo de la educación. Opinaba que el conocimiento de los sentimientos, ideas, intereses y valores de los alumnos obtenidos mediante la observación de los profesores podría ser favorable para la enseñanza y el aprendizaje. John Dewey formuló y publicó sus ideas sobre la educación. Fue un filósofo y profesor. Fundó el primer gran laboratorio educativo de los Estados Unidos. Se oponía a los métodos autoritarios y memorísticos. Y finalmente, Edward Thorndike, científico que se le conoce como padre de la filosofía educativa. Su ambición fue encontrar un método exacto, riguroso y cuantificable para investigar y resolver los problemas relacionados con el aprendizaje.
escribió el primer manual de psicología educativa empleado en los Estados Unidos. La psicología laboral es la rama de la psicología dedicada al análisis de la conducta humana dentro del contexto de una empresa y durante el desarrollo de un trabajo. También se utiliza en la denominación de psicología del trabajo y de las organizaciones, ya que puede analizar el comportamiento de entidades civiles o gubernamentales. La psicología laboral tuvo sus orígenes en el siglo XVI, pero no obstante, hay que subrayar que los conceptos que tenemos y entendemos como psicología laboral procede directamente de la evolución de los estudios y trabajos realizados a principios del siglo XX por autores como Fayol o Taylor. Frederick Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios básicos: el desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, la selección científica de los trabajadores, la educación y desarrollo del trabajador en forma científica y la cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones. Taylor pensaba que tanto obrero como patrón tenían el mismo interés de elevar la productividad. Taylor, en lugar de partir de métodos laborales tradicionales, analizó y tomó el tiempo de los movimientos de trabajadores siderúrgicos que realizaban una serie de trabajos, usando una tasa científicamente correcta, con lo que beneficiaría tanto a la empresa como al trabajador. Por otro lado, Henry Fayol se parecía mucho a Taylor, su contemporáneo, por su fe en los métodos científicos. Sin embargo, Taylor se interesaba primordialmente por las funciones de las organizaciones, mientras que Fayol se interesaba por la organización total y se enfocaba hacia la administración, que en su opinión era la operación empresarial más descuidada. Fayol pensaba que las prácticas administrativas acertadas siguen ciertos patrones, los cuales se pueden identificar y analizar. A partir de esta premisa básica, trazó el proyecto de una doctrina congruente de la administración, la cual sigue conservando muchas de sus fuerzas hasta la fecha. Otros de los precursores de la psicología laboral son Henry Gantt, los Gilbert, Max Weber, Mary Parker y Chester Barnard. La psicología laboral puede enmarcarse dentro de la psicología social, aunque dispone de su propia metodología. Su interés está puesto en las conductas que desarrollan las personas en el contexto laboral, realizando análisis desde diversos enfoques sociales, grupales e individuales. La finalidad de la disciplina es lograr mejorar el bienestar de los trabajadores. La psicología laboral sostiene que las organizaciones y las compañías comerciales componen sistemas formados por seres humanos que mantienen interacciones y cuyos accionares son interdependientes. Estos sistemas, por otra parte, son influenciados por el contexto. La psicología laboral se orienta al funcionamiento de estas entidades mediante un énfasis sobre sus recursos humanos. Al estudiar los vínculos dentro del sistema, pueden brindar pautas que mejoren el rendimiento y su efectividad. La psicología laboral tiene en cuenta que en las organizaciones conviven 2 tipos de sistema: un sistema formal que apela a la racionalidad para usar los medios que están disponibles y gestionar la conducta de los trabajadores de manera tal que el funcionamiento tenga previsibilidad y que se puedan alcanzar los objetivos, y un sistema informal que se desarrolla de acuerdo a la presión que ejerce el sistema formal y a las respuestas de las personas a través de conductas que no pueden ser previstas por la organización. La psicología laboral cuenta con 6 campos de análisis. La psicología del personal. Se trata de analizar las habilidades, capacidades, destrezas y necesidades del personal para aumentar los rendimientos laborales a través de la formación y selección. La ergonomía. Se encarga de estudiar las relaciones entre el hombre
y los aspectos ambientales que le rodean. El desarrollo organizacional. Se trata de cambiar y adecuar las distintas organizaciones para hacerlas más eficientes y efectivas. Conducta organizacional. Se dedica a analizar la influencia que las organizaciones tienen sobre las conductas o los comportamientos de los individuos, el asesoramiento vocacional y las relaciones laborales. Finalmente, Hugo Münsterberg fue un psicólogo alemán interesado en aplicar los métodos psicológicos tradicionales a los problemas industriales prácticos. Su libro Psychology and Industrial Efficiency estaba dividido en 3 partes: seleccionar trabajadores, diseñar situaciones laborales y utilizar la psicología en las ventas. Consideran a Münsterberg el padre de la psicología industrial.